¿Todo en orden? ¿Micro? ¿Sí? ¿Vale? Yo te quiero enseñar un fantástico podcast. Ven conmigo, bloguera, y deja tu mente soñar. Ahora tengo que bajar eso, o sea... Yo te puedo mostrar unos vlogs maravillosos. Ven conmigo, podcaster, y déjate llevar a un podcast ideal. Un podcast en el que tú y yo podamos decidir qué compartir sin nadie que lo impida. Un podcast ideal que nunca pude imaginar, donde yo comprendí que junto a ti el podcast es un lugar para soñar. El podcast es un lugar para soñar. Empieza Buenos Días, Madre Esfera. Corta la canción. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Había más, pero ¿para Pero qué? ¿Para has visto qué? el Ya momento. está, ya estábamos arriba del todo y ya suficiente. Hay que saber cuándo está el éxito, ¿no? Bienvenidos al espacio Madre Esfera. Muchísimas gracias por venir. ¿Cuántos niños, cuántos padres, cuántas madres? ¡Qué alegría, de verdad! Muchas gracias por estar aquí con nosotros un mes más en este ciclo, que tenemos una suerte inmensa de que cada vez nos abran las puertas y digan, venga, los que cantan mal, Que sí. entrad. Bueno, nos lo piden, nos reclaman. Ya, Vais es a verdad. cantar, ¿verdad? Es verdad, de hecho alguna vez he dicho, no sé, creo que no voy a cantar. Venga, por favor, canta. Queremos verte hacer el ridículo. A lo mejor lo que quieren decir es, esta vez sí vais a cantar. Bueno, no lo hemos hecho tan mal, No lo hemos hecho tan mal. No ha sido la peor. Ah. Bueno, ya sabéis que esto es un programa que hacemos gracias al espacio de la Fundación Telefónica, en el que intentamos tratar temas siempre enfocando el mundo de la tecnología con el mundo de Madre Esfera, con el mundo de la educación, de la crianza, y siempre con mucho humor, sentido del humor y pues diversión, pasarlo bien. ¿Qué día es hoy, amigos? ¿Y qué pasa los sábados? Gracias. Gente chachi. Antes de hablar de la gente chachi, dejadme recordar, es verdad, gracias Silvia que me lo recuerda, que tenemos a nuestros amigos, que no recuerdo vuestro nombre, porque nunca me voy a acordar. Esto es así siempre, pero los queremos mucho, que se llevan a nuestros niños a jugar a los talleres maravillosos. Ha llegado el momento de los niños y se van a jugar, míralos todos cómo se van, tan contentos. Solo niños, por favor. Que si no nos quedamos solos, que van a hacer videojuegos. Adiós, muchachos, pasadlo bien. Van a hacer un taller sobre videojuegos. No podía ser de otro tema. No, tú no. ¿Verdad? Van a jugar. Así que se quedan muy bien, en muy buenas manos. No os preocupéis. O si hay algún problema, algún tipo de percance, ellos los traen, ¿verdad? Se van a divertir mucho. Así que hasta luego. Y nosotros nos quedamos ahora sí con la gente chachi, porque ya sabéis que es nuestro formato especial en el que invitamos a gente muy chachi, muy guay, que sabe mucho más que nosotros, desde luego. Ellos son, invito a que suban a la mesa a José de Matías y a Marc Royan, el Funs. Bueno, que además no lo hemos hecho a posta, pero habéis visto que cromáticamente estamos coordinados, Esto es una maravilla, de verdad. José de Matías, que se ha posicionado junto a Sune, es licenciado en IBEF. ¿IBEF? Es INEF, pero en Valencia lleva la V. Anda, vale. Somos un poco especiales. Venga, me parece bien. Y diplomado en Magisterio, el profesor José de Matías. ¿Hay que llamarte profesor? ¿Profesor? No hace falta. Vale. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en educación primaria, secundaria y universitaria. A su vez es en la actualidad
una de las personas que ostentan más años de experiencia en el mundo de los deportes electrónicos de nuestro país, pasando por proyectos como el del Valencia Fútbol Club de fútbol, o siendo consultado por grandes empresas del sector en varias ocasiones. Su actual cargo es el de director académico en The Global Sports Academy, que luego te preguntaré en concreto sobre esto, porque para mí esto es un mundo de verdad desconocido totalmente. Pero la primera pregunta, antes de pasar a nuestro segundo gente chachi, ¿qué significa para ti los videojuegos? A ver, para mí los videojuegos es una de las 3 cosas que más me han gustado en la vida, junto con el deporte y junto con estudiar. Me encanta estudiar en general, casi todas las cosas. Puedes cambiar la copla. Podría cambiar, pero me quedo con las 3 que me gustan. O sea, que hemos dicho videojuegos, estudiar videojuegos, deporte y en general estudiar, conocer, enterarme de todo. Muy bien. Sobre todo me gusta mucho el tema del universo, el cosmos, las estrellas, todas esas cosas. Muy bien, muy bien. Marc Royan, que estás aquí... No, es que en comparación el currículum... claro, es que me deja en ridículo. Todo postureo. Te las había puesto a mí primero. Ahora es como un bajón. No, es verdad. Mira, sí, no tengo nada. Yo... Bueno, ¿quién eres? Marc Royan, el FUNS. En comparación, nadie. Eso no es verdad, porque yo sé que tú eres como una especie de biblioteca... Ya estamos. Enciclopedia de los videojuegos en nuestro país. ¿Pero por qué todo el mundo me dice eso? Pues por algo será, ¿no? Digo yo. Exactamente. Detalles. Esto es como... Esto es el no estudiado antes del examen para sacar un 10. Se le llama... Bueno, voy a leer. Está bajando para... Se le llama ser un pesado, porque ahí donde voy, digo, antes de hecho estábamos en la sala ahí y habéis empezado a hablarme de temas de videojuegos y he dicho, no, perdona, esta información que tienes la quiero complementar. Soy un brasa, soy un pesado, no me quiere nadie, vosotros porque no me conocéis, ya os arrepentiréis ya. Bueno, voy a leer igualmente tu biografía. Es un apasionado de los videojuegos que lleva hablando de su amor por este medio más de 20 años. En la radio, en todo podcast al que le permitan entrar, y desde hace tiempo en YouTube, donde disfruta divulgando la apasionante historia del videojuego. Además es padre de 2 hijos, lo cual no es precisamente poco, efectivamente. No. Bueno, tú también eres padre, que Sí. O sea, todos aquí estamos. No está mal. Ni aquí no hay ni universidades ni nada. Aquí esto es él es estudioso, académico, profesor y... Bueno, un momento, que la historia de los videojuegos no es precisamente corta y tú te la sabes de pe a pa, ¿verdad? Bueno. Esto además me gusta muchísimo, estos 2 perfiles, porque nos permite conocer diferentes enfoques, ámbitos en los cuales los videojuegos tienen muchísima importancia, con lo cual para mí sois 2 perfiles fantásticos. Y por supuesto la pregunta de rigor, ¿qué significan los videojuegos para ti? Marc, ¿o cómo te llamo? ¿El FUNS? No, Marc, vamos a dejarlo así, no, más. yo qué sé. El FUNS es el corporativo. El corporativo, vale. Estamos aquí en familia, ¿no? Los videojuegos para mí, ¿qué son? Pues la verdad es que no es la primera vez que me preguntan esto y siempre respondo lo mismo. Aunque hay gente que puede decir, bueno, para mí los videojuegos son mi vida. Es fuerte esto, él ha dicho 3 cosas, yo no es mi vida. A ver. Un saludo a sus familias, de todas formas, que sé que estáis allí en la pantalla detrás. Os quieren mucho también. No, mi familia también es mi vida, pero claro, mi familia está desde hace relativamente poco. Antes estaban ellos, ¿verdad? Mientras que los videojuegos están desde que tengo uso de razón. De hecho, el primer recuerdo que tengo yo de mi vida es... No son tus padres. No, pues no. Mi primer recuerdo es estar encima de un taburete en el recreativo jugando a un videojuego. ¿Y tu primera palabra fue Sega? Pues probablemente. Pues puede ser. Todo, la familia también, todo es importante. Pero piense donde piense, y en los momentos más felices de largo de mi vida, siempre están los videojuegos de una manera u otra. Bien. Y mi familia, que luego hablaremos, mi familia también son los viciados, o sea, todo está relacionado. Mi mujer, bueno, es una gamer, siempre lo digo, mi mujer es más gamer que yo. Es mucho más gamer que yo. Se ha oído por ahí. Es verdad. Pues ahora que tanto se habla del tema, pero a mi mujer me da 1000 patadas en cuanto a ser gamer. Yo tengo también la suerte de contar con una mujer que es gamer a tope. Que creo que no es algo muy habitual a día de hoy, pero que sí que es verdad que poco a poco cada vez hay más mujeres que juegan a videojuegos.
Pero mi mujer es gamer veterana, vamos. Bueno, está bien esto de hay que unirse, ¿no? En las aficiones, pero oye, no es fácil exactamente, como bien dices. Bueno, más o menos nos hemos puesto en situación, ya sabemos quiénes son nuestros invitados y qué significan los videojuegos para ellos. Y vamos a la sección que sabéis que empieza siempre esta mesa, que es la de ¿cuánto sabes de...? ¿Sabes de...? Ahí estuvo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen videojueguil para que todos los que todavía no estoy ubicados. ¡Hasta mañana! No, ¡Adiós! no me echéis. Bueno, voy a contar un poco lo que vi yo. Seguro que estáis reflejados muchos conmigo en el tema de videojuegos. De pequeño tenía una consola de palitos donde jugaba a ping-pong, a fútbol, daba igual el deporte. Yo solo había 2 palitos y una pelota. Y tenías que imaginar qué deporte era. Luego llegó Commodore 64 o Spectrum, cassettes que tenías que esperar que ir a toda la cinta a cassettes. Algunos jóvenes millennials no saben ni qué es. Lo metías como la música, escuchaba música, con eso cargaba el videojuego. Yo esto no lo entiendo, algún día hablaremos porque yo no entiendo el sistema, cómo de esta manera con una cassette yo jugaba juegos, no me cabe en la cabeza. Luego llegó en el Commodore estaba Donkey Kong, donde recordemos que había un pequeño personaje con un mono rojo que ni sabíamos su nombre ni sabíamos su oficio, y jugábamos, traía que rescatar a la princesa. Llegaba a las consolas portátiles, llegó el Game Boy con el Mario Bros, ya tenía nombre, con el Tetris, Game Gear, que era la portátil con color, y un juego que copiaba Tetris que era muy cutre, que se llama Columns. Un fan de la Game Gear. Te la estás jugando. Luego hablamos fuera, Luego llegaron las consolas de salón, Sega, Nintendo, las peleas, yo soy de Mario, yo soy de Sonic, nos íbamos a los kioscos a comprar, yo que sé, Micromanía, hobby consolas, todas estas cosas. Llegaron las aventuras gráficas, Monkey Island, LucasArts, Indiana Jones, todas estas son de LucasArts. Juegos de arcade, de simulación, shoot 'em ups, plataformas, todo esto hasta aquí yo controlaba más o menos, ¿vale? Llegó una consola donde decían ahora vamos a movernos delante de la consola, ¿no? Llegó la Wii, o con la propia PlayStation, el SingStar, que era de cantar, el Guitar Hero toca la guitarra, el bus de concursos. Hicimos ejercicio delante de la consola. Mario Bros seguía sacando juegos, Y luego entonces es cuando yo empiezo a tener hijos y ya me pierdo un poco. Bueno, empieza a tener hijos, ni que tuvieras 8, Muchos. ¿sabes? Yo con dos me parece mucho. O sea, para mí, yo ya no controlo. No sabes Ya qué perdí, tienes, ya. cambié hijos por consolas, no pude hacerlo a la vez. Bueno, y también añadí los podcasts. Han llegado las aplicaciones para móviles, juegos online, todo esto ya me pierde. Hay gente que en YouTube juega y otros miran. Que esto es decir... Hasta hablaremos. Es decir que, queridos youtubers, gamers, esto lo inventamos nosotros en los 80, le damos el segundo mando al hermano y miraba. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que lo han extrapolado a más gente mirando. Se conecta el mando. Y luego llegó, que es lo que un poco vamos a tratar hoy y que él es especialista, pues gente que mediante una manera online juegan al juego que sea y otras personas retransmiten el juego, como si fuera una Super Bowl, pero a lo mejor están retransmitiendo cómo pegan tiros. Hoy día ya sabemos quién es Mario Bros, pero esto es un mensaje aquí psicológico para la gente, que nadie olvide que nadie conocía al principio a Mario Bros y hoy tiene un imperio. Así que os invito a estar en la mesa hoy y conocer un poco, actualizarnos como voy a hacer yo hoy con el tema del mundo de videojuegos, que tenemos aquí a 2 super cracks. Y nada, disfrutar. Muy bien. Bueno, yo tengo que partir de la base, ya os aviso, antes lo he hablado un poco así como estos en la sala, que yo de este mundo, mi conocimiento creo que se quedó en los 2 palitos. Pues hay que aprender, porque son muy importantes a día de hoy. Lo sé. Te doy un pequeño dato que te va a sorprender. Claro. Que es muy Mira, fuerte. se sabe que un niño que nazca hoy, cuando cumpla 21 años, habrá estado 10.000 horas de su vida jugando a videojuegos y 10.000 horas de su vida en clase. Es decir, va a pasar tantas horas jugando a videojuegos como en una clase, así que a lo mejor hay que empezar a darles un poco la importancia que deben de tener. No, y de hecho que estemos aquí es precisamente por eso, ¿no? Porque hay muchas familias y muchos padres que a lo mejor no han crecido con los videojuegos y tienen tanto bagaje como tenéis vosotros, pero se enfrentan a esa situación en la cual sus hijos quieren jugar, ¿no? Entonces vamos a ayudarles con este programa a que
bueno, derriben un poco dudas, pero también vamos a aclarar ciertas cosas y hablar, porque no todo es maravilloso en los mundos de los videojuegos. Mucho menos. ¿No? Bueno, que lo sé, que me lo he estudiado. Pocas cosas son absolutamente maravillosas en esta vida, ¿eh? El agua es maravilloso. Bueno, No, y bebes mucha, también hay problemas. cuidado, también es peligroso. Cierto. Bueno, vamos a ir un poco centrando para saber quiénes sois en concreto y cuál es vuestra trayectoria, ¿vale? Empezamos por ti, Marc, que me has dicho antes que empezáramos por ti. Pues venga, Marc, cuéntanos un poco cuál es tu papel, qué papel tienen los videojuegos en tu vida y cómo llegas hasta esta mesa. Bueno, ya te he explicado, el primer recuerdo que tengo en mi vida es estar delante Aparte de una que te pantalla. Naciste en una tribu de videojuegos, te criaron en vez de ellos, monos, ¿no? Claro, estaba Konami y compañía. Sí. No, pues eso, tuve la fortuna de que mi familia, pues lo de los padres contra los videojuegos es un mundo desde siempre. O sea, ya en mi época ya también había padres que eso de los videojuegos lo veían como un mal, ¿no? Como un demonio. En cambio, mis padres siempre me dejaron bastante vía libre en esto y en cada época de mi vida recuerdo pues estar haciendo cosas sobre videojuegos. Yo recuerdo en el mismo colegio montamos clubs, montamos asociaciones muy pequeñitas de chavales, pero decirte que siempre hemos utilizado, yo y mis compañeros, mis amigos, hemos utilizado el videojuego como medio, no solo para jugar, sino también para montar, por ejemplo, un programa de radio, montamos asociaciones, montamos jornadas, hemos montado salones, hemos montado y seguimos montando cosas, ¿no? Por ejemplo, de aquí 2 semanas en Barcelona, en la Nice One, se celebra la Retro Barcelona, que no deja de ser montada que por un puñado de gente como yo, ¿no? Que crecimos con esto y queremos reivindicarlo, ¿no? Y hacer cosas para la demás gente. O sea, que los videojuegos no son solo algo con lo que jugar, no solo hay que pensar en el videojuego como algo que estás tú delante de la pantalla solo y estás ahí enganchado, viciado o no. Puede ser un medio para hacer cosas, ¿no? Hacer cosas y llegar a mucha gente. Y para mí, en todas las cosas que he hecho en mi vida han sido esto, ¿no? Hacer cosas que, pues eso, radio, libro ahora, podcast, YouTube, siempre con el videojuego como protagonista principal. ¿Y tu trabajo está relacionado con los videojuegos? No, yo soy informático, soy programador, pero dejo un poco las dos cosas, me gusta tenerlas separadas, ¿no? Por una parte la carrera profesional va por un lado y lo bueno, eso me permite que al hacer que todo lo de videojuegos sea la afición, me puedo permitir el lujo de no estar pendiente de si hace dinero o no hace dinero. Para mí es un lujo, porque así no tengo que estar pendiente de este vídeo hace más dinero, este libro se vende más o menos. No, es un lujo para mí. Esto es un temazo, porque no olvidemos que la industria de los videojuegos es una de las más potentes. Y eso también hablaremos de ello. José, en tu caso, tu trayectoria es muy diferente, ¿no? Bueno, no tanto en realidad. O también te criaron una tribu de videojuegos, sí, ¿no? yo llegó un momento en que mi padre apareció en casa con un Spectrum ZX y los juegos de cassette. Y a ver, el Spectrum ZX tenía una peculiaridad, y es que tenías que programar algunos juegos. Entonces empezó a interesarme el mundo de los videojuegos, pero yo por aquella época era muy deportista. Jugaba al fútbol, de hecho llegué a jugar en 3ª división y todo. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer en la universidad, tuve que escoger entre deporte o videojuegos. Eran mis 2 carreras predilectas. ¿Pero videojuegos cómo? En aquella época era ingeniería informática, no habían carreras específicas de videojuegos como sí hay hoy en día. Claro. Entonces decidí inclinarme por el mundo del deporte. Pero cuando acabé la carrera y me fui a hacer mi trabajo de fin de carrera a los países nórdicos, a Finlandia, me encontré con que fui a estudiar los deportes de invierno y me encontré a 5 rusos jugando a Counter-Strike en una casa. Yo lo primero que pensé es que me habían engañado, pero me volví aquí a España pensando, es una de las posibilidades que existen de aunar deporte con videojuego, que son las 2 cosas que a mí me encantan. Estos son los deportes electrónicos, que mucha gente no los conocerá, pero bueno, gracias a Dios me puse a investigar, tengo una tesis al respecto y acabé en el Valencia y ahora aquí en Madrid. ¿Y eres director académico en The Global Sports Academy? Sí. ¿En qué consiste ser director académico de una academia? Muchas cosas. De Enseñamos el currículo educativo, por ejemplo, el seno, el coseno y la tangente, mediante cualquier videojuego, por ejemplo Fortnite, que quizás es muy conocido. A través del Fortnite podemos enseñar desde matemáticas a el ciclo del agua, cualquier tipo de proceso que se utilice en clase,
Pero no solo a través de propio Fortnite, League of Legends o cualquier tipo de videojuego. Y luego aparte, junto con Fundación Real Madrid, llevamos unos campus en verano que son de fútbol y gaming. Por la mañana entrenan con los entrenadores del Real Madrid fútbol, hacen deporte, y por la tarde con jugadores profesionales de FIFA entrenan al FIFA. Ay, mía. Qué posibilidades hay ahí. Sí, en realidad sí. Como lo diga mi hijo. Pues te estará escuchando, me Y mi imagino. hijo dirá, ¿cómo? ¿Por la mañana fútbol y por la tarde videojuegos? Entonces hay que apuntarse Pero a vámonos eso. a Madrid. Claro, pero ahora mismo hay niños que nos estarán escuchando y dirán, yo quiero vivir de eso. ¿Se puede vivir de eso? ¿Se puede vivir jugando a videojuegos? ¿Atacas tú o ataco yo? ¡Atacad! Vas a comparar, por favor. No. A ver, se puede, pero esto es un poco como cuando en los 90 yo le decía a mi padre, papá, quiero ser jugador de fútbol. Es muy poco probable. Entonces, mi recomendación normalmente para todos los padres es utiliza esa motivación que tiene tu hijo y encamínala a algo que tú consideres que puede ser más provechoso para él, porque él a día de hoy es joven y no puede decidir y llegará un día en el que sí que tenga que decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedes decir, vale, hijo, tú quieres ser jugador profesional de videojuegos o youtuber o lo que sea. Bien, pero imagínate que no lo eres. Querrás estar en los videojuegos igualmente. Bueno, pues estudia una ingeniería informática, o a lo mejor quieres ser psicólogo de un equipo, estudia psicología, o quieres ser el primer médico que estudia las lesiones de los gamers. Sí, psicólogo de un equipo Lesiones de videojuegos. gamers. Sí, es que esto es el, claro, lesiones de gamers. Hay que utilizar esas ganas que él tiene de estar en el mundo del videojuego Oficio. para encaminarlo hacia otras cosas. Es que es un mundo alucinante. Ahora retomaremos lo del tema de la academia. Marc, en tu caso nos has dicho que lo has enfocado desde el principio ahí en los videojuegos en tu vida y tal, pero ¿te ha implicado ¿te ha restado en algún caso vida social, vida escolar? Has dicho, he perdido algo por estar jugando todo el día. Perdón, que lo he hecho muy bien, pero... No, pero precisamente no, porque es lo que te comentaba, que sí, éramos un puñado de... Yo hablo del colegio, ahora sobre todo hablo del colegio, pero también en la universidad éramos chavales que nos gustaba mucho el videojuego, pero éramos un poco la antesala de lo que es hoy en día, ¿no? Ahora tú piensas en videojuegos, tú piensas en el videojuego en los 80 y los 90 y te imaginas a esa persona, ¿no? Frente a la pantalla de ordenador. Yo, por ejemplo, las gafas que llevo son culpa de videojuegos. Bueno, porque ya tenemos ahí un aspecto negativo. Jugaba con la Game Gear, que has mencionado antes, y jugaba así. Y mis padres nunca dijeron, tira para atrás, hombre. Color verde, verde oscuro, verde claro. Claro, pero en los 80 y 90 te imaginabas esa imagen, ¿no? Del chaval ahí cerrado en su habitación sin querer ver el mundo. Y ahora es todo lo contrario. Ahora ves pues esos estadios llenos de gente animando a sus equipos, grandes comunidades, una pasada, ¿no? Pues nosotros... fuimos un poco como esa antesala, ¿no? Nos reuníamos, hacíamos cosas. O sea, te digo, el videojuego servía de excusa para hacer cosas, ¿no? Y entonces, hombre, negativo, pues sí, que ahora llevo gafas. Sí, pero pues yo qué sé. Pero no... ¿No practicabas mucho deporte? No, pero no, nada. Nada. Pero porque yo era el último que elegían en el fútbol, siempre era el último. ¿Y no tenías ningún tipo de conflicto con tu familia? No, porque de hecho mis padres nunca me dieron ningún tipo de problema para jugar, porque ¿sabes qué pasa? ¿No? Es que, al revés, normalmente. a ver, modestia aparte, yo fui un alumno modélico, ¿sabes? Yo era de excelente. Porque eso me interesa. Tú tenías Claro. buenas... O sea, tu historial académico no... En el colegio, no entremos más adelante, en el colegio era intachable, con lo cual mis padres decían, joder, pues si sacas excelentes no te voy a... Pues haz lo que te dé la gana. También es verdad que mis padres no sabían, es que ves, había incultura, no se sabía. En aquella época había un desconocimiento total, ahora ya no hay excusa, ahora tienes medios para aburrir, para informarte sobre el tema. En la época no había nada, entonces los padres de mi época, que son los vuestros, no soy tan mayor, optaban por, uno, el miedo, en plan de, no sé qué es esto, lo temo y lo tengo que prohibir, al otro extremo, que era el de mis padres, que el de no sé qué es, bueno, pues... Ya veremos cómo sale el niño, ¿no? Sí, ¿no? El niño saca buenas notas, pues no será algo malo, ¿no? Porque si fuera malo sacaría suspensos. Pues no, pues tira, ya está. Ya veremos luego. Claro, bueno. A lo mejor es porque está ahí, ¿no? Está en la habitación, yo estoy viendo, no hace nada malo. Pero es que yo dices, mira, el deporte, claro, tú hacías deporte, yo no hacía nada de deporte, pero si no hacía deporte no era por los videojuegos, era porque siempre he sido un negado, o sea... Porque no todo el mundo hace deporte. Claro, o sea, a mí el deporte claro. no... Sí, que parece que no. Y esto también está muy relacionado con otros temas, con los límites en plan del uso de los videojuegos, que es
como que fomenta el sedentarismo, ¿no? Pero no todo el mundo que no juega videojuegos hace deporte, es decir, no va unido una cosa con la otra. Esto me hace gracia cuando dicen que los videojuegos aíslan. Yo también con Game Gear y tal jugaba a lo mejor en total 7 horas al día, pero luego estaba 10 horas en la calle porque antes se podía. De hecho, hoy en día los videojuegos no solo no aíslan, sino que socializan. Correcto. Porque hoy en día en el colegio, antiguamente podíamos decir que, y lo digo entre comillas, el friki era el que jugaba videojuegos. Pero hoy ya en pleno siglo XXI, el friki es el que no juega videojuegos. Sí, yo me siento ahora mismo muy friki. Si no juegas a videojuegos, no socializas de igual manera en el colegio. De hecho, hay estudios que así lo demuestran. Claro, si no te sabes el baile del Fortnite, ¿no? Claro, Los niños, el niño que no se lo sabe, ¿eso es malo? No, pero es que incluso es más que eso, es que hasta los videojuegos ya están dentro de los programas educativos de muchos colegios. A mí me alucina mucho cuando estudio Minecraft, por ejemplo, que fue de los primeros, que fue como el gran bombazo. Minecraft tiene una edición especial, exclusiva, solo para colegios. ¿Cómo se llama? La no sé qué edición. Education Edition. Eso, la Education Edition. Eso es una edición de Minecraft ideada para profesores, porque claro, tú imagínate el chaval enganchadísimo a Minecraft, yo he pasado por eso en casa, y le dices, no, es que no solo vas a poder seguir jugando a Minecraft en el colegio, y la lección te la daremos en el colegio con el Minecraft. ¿Hay alguna forma mejor de hacer que el niño vaya con una sonrisa al colegio? De decir, voy a casa a jugar al Minecraft y en el colegio sigo jugando a Minecraft. Pero aprende. O sea, ya no es solo que forme parte de ese tejido social, sino del mismo tejido educativo. No solo aprendes, sino que retienes durante más tiempo, de hecho. Bueno. El lunes no grabamos el podcast que lo vamos para Minecraft. Sí, bueno, vamos a jugar. José, ¿cómo te digo? Como quieras. Bueno, es que voy cambiando el acento según me da. En este caso el tema de la academia me genera cuestiones, ¿no? Preguntas, porque ¿es una academia a la que la gente va a estudiar otras cosas usando videojuegos o va a aprender a jugar videojuegos? Depende de la edad, sobre todo. Si tienen menos de 12 años, vienen a reforzar el colegio a través del videojuego que les gusta. Por ejemplo, los números romanos, que es algo que se suele aprender en finales de primaria, mediados de primaria, nosotros los trabajamos a través de, por ejemplo, League of Legends. Entonces, ellos están jugando a League of Legends, están divirtiéndose, pero nosotros, que somos todos docentes, hemos propuesto ciertas dinámicas y ciertos ejercicios dentro del juego que les fuerzan a trabajar esos números romanos. Por ejemplo, hay una serie de personajes del juego que tienen unas skins que se llaman las de la season en inglés, y cada una está numerada con un número romano. Bueno, pues les pones ejercicios de suma, resta, multiplicación y división con números romanos, y eso es lo que limita qué personajes pueden jugar o no jugar según si lo hacen bien o lo hacen mal. Ya te digo, podemos trabajar el ciclo del agua con Fortnite, por ejemplo, lo aprenden súper bien, porque los paseas por todo el río desde el principio hasta el final. Ajá. Y ven cómo llueve y ven cómo llega hasta el mar y dicen, pues lo he entendido perfectamente, y esto se ha filtrado, estupendo. Y lo mismo con las partes de un volcán o con un montón de cosas que están dentro del currículo educativo. De hecho, la disposición 2222, si no me equivoco, y se lo sabe de memoria. Maravilloso. Bueno, muchos años trabajando en esto. Es la charla que era de padres, ¿no? Sí. Acabo de caer que cuando estaba haciendo esto, es verdad, yo aprendí las banderas de todos los países jugando al FIFA, ¿no? Correcto. Cuando jugabas en las ligas mundiales. Aprendí geografía buscando a Carmen Sandiego, que se iba y salía el avioncito y te salía el país y la capital. Y un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué se y economía de negocio con Denpark, ¿no? Que si le ponían más sal, vendía más refresco. Claro. Bueno, pero yo me voy a poner en el lado, voy a hacer un poco como de defensor del diablo, ¿vale? Como no juego y no... Tiene que haber ahí. Adelante. Yo he aprendido sin jugar. Correcto. Se va el público. Bueno, ¿tú crees que has aprendido sin jugar? Bueno. Pero ¿se puede comparar? Es decir, ¿hay estudios o sabéis si se aprende mejor jugando con videojuegos que sin ellos? No hay estudios, solo hay observaciones, pero no hay estudios en firme, o por lo menos yo no conozco ninguno, que sería lo correcto. Lo que sí que te puedo decir es que, bajo mi experiencia, y ya es experiencia personal, por ejemplo, alumnos más mayores que tienen dificultad de aprender el seno, el coseno y la tangente, con el autobús de Fortnite y caer, ¿vale? Les explicas cómo funciona. Cuando llegues al final. Más o menos el 70% de los alumnos que tenemos en la academia lo aprendieron a usar, cosa que no conseguían en el colegio. Así que yo creo, y es opinión personal, que se aprende mejor jugando que no jugando. De hecho, hay también expertos que así lo dicen, pero no hay un estudio científico que lo compruebe. O por lo menos, repito, yo no lo conozco.
No está bien, que yo... Pero cuando ensayan esto que has dicho, ¿les pones el problema con el videojuego y entonces van al papel y lo calculan? ¿O es solo jugando vivencial? Usan papel también. Primero lo que tienen que hacer es usar el papel. Y luego entran al videojuego y comprueban que lo que han aprendido de verdad funciona en el videojuego. Porque la idea es que tú les explicas que su jugador profesional favorito, ¿por qué siempre cae en el sitio exacto en el que él quiere y no se va ni un milímetro? Claro. Pues porque hace una serie de cálculos muy rápidos mentalmente, utilizando trigonometría, que para eso sirve, y eso le dice a qué distancia va a recorrer según el ángulo en el que cae. Y tú se lo cuentas, les fuerzas un poco a trabajar, que es quizá lo que menos les gusta, pero luego en el momento en el que entran a jugar al juego y dicen, ostras, que esto funciona, es como que retienen, dicen, esto me lo quiero guardar porque en mis futuras partidas con mis amigos soy mejor. Claro. Voy a hablar de senos y cosenos con mis amigos. No hablan de seno y coseno, pero ellos lo ponen en práctica. Y de hecho, cuando a las semanas les hacemos lo que llamamos el recordatorio, ¿no? De ver si han retenido, la mayoría retiene el conocimiento. Lo que hay que retener es el vocabulario, amigos. Porque os tengo que decir que yo os leo. Es que en tu caso es más comprensible, creo. Pero en tu caso hay veces que pones tweets que no entiendo nada, ni una sola palabra. Bueno, el por o la i, quizás. No entiendo nada. Cuando habláis de partidas de gaming, porque hablamos de deportes electrónicos y claro, es lenguaje muy técnico y mucho de ello en inglés. Pero el es que nada, es como una película de Star Trek, o sea, una otra raza, ¿no? O sea, eso implica nuevas habilidades. Sí, desde luego, o sea, hay un vocabulario absoluto totalmente nuevo, técnico y personalizado, ya no solo de los eSports en general, sino de cada deporte electrónico en concreto. La semana pasada fue la final de el League of Legends. Correcto, que es el videojuego más tomado. Que me encanta el LOL. Mi aplauso para Mónica, hace 2 meses no sabía que era Nintendo. Sí, está muy bien. Y así, pasando por los canales, vi un canal específico donde estaban echando la final. Correcto. Y nos quedamos un rato, hice un experimento para quedarnos a ver si entendíamos algo con de la lo familia. Con la familia, sí. ¿Y no entendisteis nada? Nada. Solo veía rojos, azules, un mapa, los 4 mirando. Pero ¿cuánta gente hay ahí? ¿Cuánta gente hay? 4 en ese lado. ¿Quién es el bueno, no? ¿Quién está muriendo? Los que retransmitían, que son un oficio también ya. Los que retransmitían, y además lo hacían con un lenguaje como muy de fútbol también, muy similar. No entendía nada. O sea, mi admiración absoluta. Porque no entendí nada. Que has dicho de que también es un oficio. ¿Cuántos oficios puede incluir una partida de estas que estaba viendo ella? Pues obviamente están los jugadores, el entrenador, los psicólogos deportivos de los dos equipos. Esto me fascina. Los analistas, que básicamente analizan a los rivales y analizan tus propias partidas. Luego tienes estadistas, que son puros números. Madre mía. ¿Vale? Luego puedes tener en lo que son las famosas gaming house, que es donde viven los jugadores y entrenan, tienen personal de limpieza, ¿no? Cocinero, preparador físico, masajista, y como en un equipo de fútbol, básicamente. Claro, pero por ejemplo, actores que han puesto la voz al videojuego, músicos que han puesto música. Si nos metemos dentro del videojuego ya es la locura. ¿Cuántos oficios emplea arquitectos que diseñan los edificios porque tienen que hacer planos, el diseñador en 3D. ¿No? En Corea está la prensa al corazón. ¿Qué dices? Prensa del corazón. Prensa del corazón. Las grandes estrellas del... Sí, las grandes estrellas del Sport ahí salen en la portada de Lola. Bueno, ahí en coreano será... No sé cómo será. Hola coreano, ¿no? Como sea. Sí, aparece pues el campeón de StarCraft de no sé qué, se casa con la modelo, no sé cuántos. Esto es el pan nuestro cada día ahí. De hecho, el propio gobierno coreano sustituyó, que en mi opinión, claro, me gusta el deporte y me parece un poco un sacrilegio, pero sustituyó el taekwondo como deporte nacional por los eSports. Sí. ¡Ah! ¿Qué me dices? Lo que oyes. Pero ver un videojuego es jugar. Esto es como la canción. Ojo. Videojuego. Exacto, porque es esto jugar. se lo digo ya a mi hijo. Cuando se pone en YouTube me dice, estoy viendo y digo, pero es lo mismo que jugar. Esto para los dos. Ver es jugar. Pero esto ya es que... Está superado, pero no es que está superado, es que esto ya existía hace 20, 30 años. Pero no llenan estadios de gente. No, porque era el recreativo. Estábamos ahí, había uno jugando, él era un jugador tremendo y se formaba a su alrededor un corrillo de gente. El recreativo, ¿eh? Claro. Pero ahora hay canales donde gente se conecta y pagan dinero. Que esto, ¿no? José, ¿no? A ver, lo primero que hay que hacer es diferenciar entre ver un deporte electrónico, que sería como ver un partido de fútbol,
y ver a otro jugar, que sería como ver una película o estar entretenido. Uno es entretenimiento y el otro también, pero un poco enfocado a lo deportivo. Aunque son los dos entretenimientos en realidad, pero quizá yo sí distinguiría un poco. Pero la gente no paga por verlo, paga voluntariamente para ayudar a que esa persona continúe haciendo lo que está haciendo. Vale, pero esto, hay muchos, esto es muy importante porque hay muchos niños ahí metidos. Y hay padres que no controlan bien en qué está, qué está haciendo su hijo. Sí, pero no. Es decir, ¿por qué un padre no está controlando lo que está haciendo su hijo? Mira, y a la cámara. ¿Por qué? No, porque a lo mejor su hijo te está diciendo, papá, estoy viendo a este muchacho jugar. Bueno, pero el dinero, ¿de dónde sale? Que es a lo que estábamos yendo. Eso. El dinero lo tiene papá, entonces papá se tiene que preocupar de qué dinero llega a su hijo y en qué condiciones y qué cantidades. Porque claro, luego he oído esperpentos por ahí de niños que se han gastado 1.000 euros en cosas que... Sí, hubo un caso muy famoso del Rubius. Pues por ejemplo, entonces... Que le pagaron no sé cuántos miles de euros. Claro. En directo. Sí, y luego resultó que se lo había quitado a sus padres. Sí, ¿no? sí. Pero en el fondo es que, fíjate que el caso este que comentas, entre otros, no es algo nuevo, quiero decir, en el pasado ya han habido casos similares, pero lo único que cambia es el medio. O sea, sí, ahora aparecen estos casos de gente que se gasta pues los 1.000, 2.000, los euros, los que sean, en algo relacionado con el videojuego, pero en el pasado, pues cuando no había videojuegos de esta manera, podía ser en otra cosa. La clave, por ejemplo, yo que sé, llamadas de estos, sí, los teléfonos estos, o yo que sé, habían los SMS, 1.000 cosas. La diferencia está en que en cada parte tiene que haber ese factor de la madre, el padre, que se controle qué se hace. Evidentemente, hay un factor de educación. Entonces, yo lo que decía antes, ¿no? En mi época había muy poca información, había poquísima información, pero hoy en día hay mucha. Yo no pretendo que un padre que su hijo está aficionado a los videojuegos sepa todo lo que tenga, es que sepa muchísimo al respecto, pero hay medios para informarse. Incluso YouTube, me dices, es que puedes ver, hay listados en internet de los youtubers que son más, yo le llamo niño friendly, ¿sabes? Más amistosos para un niño, ¿no? De hecho, incluso, bueno, mira, YouTube ha empezado precisamente esta semana una campaña para que la gente etiquete los vídeos para saber si es a favor o, bueno, si es... Sí, es confusa también, te tengo que decir. Sí, es verdad, pero quiero decirte que se están haciendo cosas, se hacen cosas continuamente para que haya información, y desde el momento en que hay una información ahí sobre la mesa que tú puedes consultar, es un esfuerzo, evidentemente, pero en el momento que hay la información allí, no hacer nada es negligencia. O sea, si tú permites, con toda la información que hay alrededor, que tu hijo haga un uso malintencionado o que se gaste un dinero que dices, es que no puedes gastarte 1.000 euros en el FIFA, si lo permites, la culpa no es ni de los videojuegos ni del niño, la culpa es del padre, es así de sencillo. Y ya está, es que no hay más. Hoy es el videojuego, el día era el Party Line, hace 40 años era otra cosa. Para mí el ejemplo es, tú le das 1.000 euros a tu hijo y lo sueltas en, creo que ya no existen, pero nos entenderemos todos, en Toys R Us. Sí, sí, ¿y qué hace con los 1.000 euros? Un saludo a Toys R Us. Pues se los gasta en juguetes, ¿no? Pues imagínate que está en un videojuego en el que está rodeado de juguetes que tiene que comprar con dinero. Si tú le das el dinero, pues lo más probable es que se lo gaste en esos juguetes. Oye, aprovecho para deciros a todos los que estáis aquí que podéis preguntar, ¿eh? Podéis levantar la mano en el momento en el que queráis. Hacemos ahí la pausa y se lo preguntamos, ¿vale? Que yo, si no, yo sigo. Más cosas que quería preguntaros. Vosotros dos tenéis hijos. ¿Cómo se conjuga la faceta paternal con la de... Pero creo que tú tienes dos, yo solo tengo uno. Bueno, pero pensé que de mis dos, uno es todavía muy pequeño. Vale. O sea... El mío tampoco es que sea muy mayor, pero... A ver, en general... no le niego jugar a los videojuegos, obviamente tiene que atender a sus responsabilidades. ¿Cuántos años tiene? Antes, el mío no tiene ni un año todavía. Es muy pequeño. ¿Vale? Y pero no le niega. Muchas responsabilidades, Momento. Me llevo con mi hermana, concretamente. No pasa nada. Se ha pasado el Fortnite. Me llevo con mi hermana, concretamente, casi 20 años. Me llevo muchos años. Y cuando yo era más joven, mis padres trabajaban y yo acababa a mediodía. Entonces, prácticamente puedo decir que en el tema de videojuegos he criado yo a mi hermana. Y con mi hermana lo que seguí en su momento, y que es lo que voy a seguir con mi hijo a día de hoy, es... Acaba con tus obligaciones, obviamente. Y luego, si quieres jugar a videojuegos, juega. No, pero no solo el melón. Estudia, pasea, haz deporte, lleva una vida saludable. Cuando comas, jugarás. Aprende a hablar
primero. ¡Dúchate! Pero esto antes le he hecho la medio previa porque me interesaba mucho en vuestro caso, porque he puesto la comparativa como que Mónica, que no le gustaban mucho los videojuegos, o lo Bueno, entiende. que no estoy yo ahí en ese mundillo, vale, no Que pasa nada. no Que estoy le es jota, más fácil decirle a los niños este tiempo porque Claro. los videojuegos como no le da tanta importancia, pero aquí tenemos el caso en que es tu vida. ¿Cómo le dices? Yo puedo jugar 24 horas o las que quiera, Claro. pero yo no te, pero ¿cómo le dices al niño tiempo Mira, limitado? El mío tiene 10. Y además como con lo que más ese gusta, ya va explica un poco la casa como la pasado ya, tienes. Ese ¿no? ya está ahí. Ahí está el tema. O sea, el mío, el mayor, el pequeño no llega los dos justos. Mi mayor tiene 10 años. Está en el momento, o sea, es el momento de máxima pasión, lo ha descubierto, o sea, ya jugaba de antes, pero ahora es como, ¡guau! Se le ha abierto un mundo enorme de posibilidades. Y tiene 10, y es difícil. En mi casa es muy difícil, porque claro, es que vive rodeado. O sea, está mi casa llena de cosas, no solo de antiguas generaciones, sino de las actuales. Claro, yo también juego, me ve jugar. Y claro, a veces me pregunta, ¿por qué tú puedes jugar lo que quieras y yo tengo un horario? Tiene un horario. Y lo mismo, yo le digo, tú, hasta que no cumplas tus obligaciones, estudiar, pues hacer deporte, también hacer deporte, hasta que no cumplas todo lo que tienes que hacer, pues no vas a jugar. Y tienes un horario cerrado, tiene un presupuesto, porque te permito que ahora que hay este chip de que no se puede dejar dinero a los niños para que se lo gasten en videojuegos, yo digo, bueno, tienes un máximo al mes que puedes permitirte. Pero claro, en casa todos son videojuegos, entonces claro, es complicado. Pero también te digo que no le hace mucho caso, lo ve como algo que ya está ahí, ¿sabes? Ojo, esto interesante. Porque como son consolas antiguas en su mayoría, sí, tengo las actuales, pero también están las antiguas, no le hace mucho caso. Ha crecido con ello, ya está ahí, ¿no? Es como, bueno, pues está ahí, bueno, a veces juega, siente, a veces de vez en cuando siente como un interés para ver cómo eran los juegos antiguamente. Recuerdo que la primera vez que le puse el Sonic de Mega Drive, el Sonic 1, dijo, es como Minecraft, porque es cuadriculado. Contra mi hijo lo dices todo. Bueno, vale, ok. Pero sí, ¿no? Es ponerle horarios, ponerle tal y ser responsable, porque al final es lo que te decía hace un momento, la responsabilidad no es ni de él, ni de que las empresas de videojuegos hagan planes o demás. Te pueden dar ayudas, como planes, los controles parentales, te pueden dar guías, pero la responsabilidad final es tuya. Entonces, si el niño se ha pasado de su hora, si el niño, por ejemplo, el mío no saca buenas notas, se acaban los videojuegos. Claro. Y eso es un muy potente... Claro, pero en este caso es un poco la cultura de la casa, es videojuego. Y el tema es la comparativa con, y si yo leyera libros, tendría la casa llena de libros. Y tampoco sería no le daría tanta importancia al niño porque, bueno, son libros, lo cojo cuando quiero, pero no está enganchadísimo. A lo mejor yo digo, ¿será la prohibición de no poder jugar? No. Lo que pasa es que hace que otro niño en otra familia quiera, en cambio tú le dices, bueno, están aquí. Mira, precisamente. Y está en el entorno. El mayor empezó cuando tenía 3, 4 años, luego creo que hablaremos, ¿no? De edades y de juegos. Sí. Con 3 o 4 años ya jugaba, pero porque lo veía en casa. Era tan sencillo, la casa estaba llena de videojuegos, estaban conectados a la tele, pues yo también, pero como un entretenimiento más. Pero es ahora con 10, los últimos 8 o 9 años, cuando digamos que lo que era al principio una afición que, bueno, porque mi padre lo hace, pues yo también lo hago, ahora ya no, ahora se ha cortado ese cabo, ¿no? Ahora ya va por su cuenta, entre comillas. Quiero decir, antes jugaba a lo que yo jugaba y ahora juega a lo que juegan sus amigos. Claro. Yo no juego Fortnite. Entonces, claro, ya eres un fanático del Fortnite, entonces ya hay esa diferencia, ¿no? Ya no hay ese nexo de decir, bueno, jugamos los dos al mismo juego, no. Él ya pues ha desarrollado, pues conoce sus youtubers favoritos, sigue gameplays, sigue campeonatos, habla con sus amigos, pero sigue habiendo un nexo común de que son videojuegos, pero ya cada uno va por su lado. Claro, anda, que si te sale, yo que sé, si os salen los hijos anti-juegos, anti-gaming. Bueno, es su decisión, ¿no? Yo no tenía ningún problema. En pero... oposición ahí a la antigua generación, ¿no? Como rebeldía, ¿no? O sea, normalmente lo revelamos a los padres. Quemándolos ahí en la cocina, pero, los odio. ¿sabes qué pasa? Que he notado, lo noto mucho, sobre todo también estudiando la historia del videojuego, hay brechas generacionales clarísimas. Que yo no te voy a decir que no la juventud y la juventud, por Dios. Sí, claro. Sí. Los chavales de hoy, la chavalada de hoy juega unos videojuegos que comparado con los que jugaba yo no tienen nada que ver. Entonces hay una brecha generacional clarísima. Entonces, pues no es que a él le gusten los videojuegos en general, a él le gustan sus videojuegos. El espectro, el abanico es tan amplio que no es que te hayan... Es como la literatura. Te puede gustar leer, pero siempre te gustará, ¿no? Un género más concreto. Pues aquí igual el abanico ya es tan grande, hay tanta variedad que puedes elegir. Pero ¿por qué tiene el estigma
el videojuego y no la literatura? Es decir, ¿por qué? La literatura lo tuvo, Claro. estigma. Y el cine también. En la Edad Media, por ejemplo, decían que si leías ciertos libros podías ser poseído por el demonio y eso hacía que se desaconsejara la literatura. Todos los medios culturales a lo largo de los años han sido, sobre todo cuando son nuevos, muy atacados, pues porque, a ver, los padres en general tenemos miedo de las cosas nuevas porque queremos proteger a nuestros hijos. Y luego también hay muchos medios que utilizan mucho el sensacionalismo para que vayas a leerlos y hacen un poco de lo que yo llamo asustapadres, ¿no? Sí, Es y que, lo logran. correcto. Por ejemplo, yo recuerdo, muchos a lo mejor se acuerdan del caso del crimen de rol, Sí, Hombre, sí. que decía que los Claro. juegos de rol provocaban asesinos. Incluso Rafael Torres publicó en el diario El Mundo un artículo que decía que provocaban necrosis del cerebro y cosas así, y que se ha demostrado con los años. De hecho, los juegos de rol a día de hoy se utilizan en los colegios precisamente para aprender el rol de la mujer, el rol del hombre, etcétera, ¿no? Y eso hace unos años con el crimen del rol la cosa fue una absoluta locura. Sí, es verdad. Sin embargo, pues ahora le toca a los videojuegos. Anteriormente le tocó a los cómics en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí. Freddy Wertham decía que los Hombre, cómics Freddy eran Wertham, los saludos. culpables de que en Estados Unidos se provocaran asesinatos. Bueno, Donald Trump hace 4 días ha dicho que los videojuegos son los culpables de los tiroteos en los institutos. Ah, es verdad. No, las armas no, o sea, los videojuegos. Sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué pasa? Que esto también es una historieta que me gusta contar a veces cuando porque con el colegio los padres de los amigos de mi hijo saben que soy el viciado, pues ante este desconocimiento, este temor, me vienen a preguntar y Ah, me bueno, piden está bien. información. Eso está bien. Yo siempre respondo, cualquier pregunta que tengan la respondo. Pero mira, cuando se habla del Fortnite, que precisamente sabemos que cada día, raro es el día que no aparece en la prensa algún titular malicioso, clarísimamente malicioso, sobre que es malísimo, sobre que los niños provoca se le va a pudrir el adicción. cerebro, que provoca adicción. Como la Cocaína. la heroína o la Sí, sí, cocaína. sí, han usado todas las sí, que ya, hay, es que ya no la que tú sabía quieras. algo terminaba en ina, Pasando pero cada no. semana. A mí muchas veces me preguntan por esto y a mucha gente siempre les respondo que es que esto no es algo nuevo. Es decir, los videojuegos no es la primera vez, Fortnite es el protagonista, pero los videojuegos no es ni de cerca la primera vez que protagonizan una agria campaña mediática contraria. Mira, si yo te digo que hubo un videojuego que provocó que también hubiera reportajes en la televisión, reportajes enteros diciendo que era un juego malísimo. Si te digo que era un videojuego que provocó que un político de un parlamento, de una gran nación europea, dijera que era un juego que provocaba que los niños robasen y se prostituyeran. Un videojuego que provocó que un médico descubrió un síndrome túnel carpiano y le puso el nombre de este videojuego en plan de mira, los videojuegos también te dejan cojo, te dejan sin movilidad en la mano. Y tú me dirás, ¿qué juego puede ser este? Me dirás, pues yo qué sé, puede ser seguro que es el Grand Theft Auto, seguro que es el Mortal Kombat. No, era Space Invaders. Ay, Space ese lo Invaders. conozco, ese lo conozco. Space Invaders, el jueguecito de los extraterrestres Los que bajan poco a marcianitos. poco y abajo va disparando. Este juego, cuando apareció en el 70 y pico largo, 80 principios, provocó una polémica brutal que, te digo de verdad, no tiene nada que envidiar a la que provocó en su día, bueno, que ha provocado en su día el Fortnite. Nada que ver. Pero, claro, han pasado el tiempo, han pasado los medios, pero las polémicas de videojuegos siempre han estado ahí y siempre estarán mientras sea un arte reciente, nuevo. Solo tiene 40 años de historia. Es normal, el cine pasó lo mismo, la literatura siempre pasa lo mismo. De aquí a un siglo, tiro bastante arriba, de aquí a un siglo el videojuego pues será un arte más que será estudiada y a mí me hace gracia porque digo, es que de aquí a un siglo los niños estudiarán en el colegio. Tu libro. No. Los niños estudiarán en el colegio de aquí un siglo, 2 siglos, estudiarán a la gente que hace videojuegos hoy. Ya. Estudiarán a Kojima, estudiarán a Miyamoto, y eso a mí me parece maravilloso. Hay que esperar que se coja el rodaje que tenga que coger y ya está, pero que siempre ha estado ahí y estará durante mucho tiempo. El otro día me enfrasqué en una conversación con mi padre hablando de videojuegos, que si mi hijo se empezaba y claro, yo decía, pero a ver, el Fortnite, que no es que juegue, pero bueno, no deja de ser un equipo que matan a otros y ni siquiera hay sangre, desaparecen, pum. Y digo, pero yo cuando era pequeño jugaba al Carmageddon, que era tener un coche y cuanto más gente atropellabas y saltaba sangre, eran puntos. Incluso a la viejecita te daba más puntos, y yo no vi que nadie se alarmase hasta donde me llegó, o no había internet para focalizar Sí esa que alarma. hubo el juego es como
Carmageddon apareció en el 90 y poco, que fue el momento en que aparecieron Mortal Kombat, apareció todos estos juegos, apareció Doom, aparecieron juegos que eran mucho más violentos, porque ¿qué pasó? Que en los 80 los jugadores eran niños. Eran niños de 7, 8, 9 años, porque además la publicidad de Nintendo de la época decía, esto es un juguete, se vendían las jugueterías, era un juguete más. ¿Qué pasa? Llegaron los 90 y no solo la tecnología evolucionó, sino que esos niños se hicieron adolescentes, y los adolescentes, como adolescentes que son, pues querían algo más, algo diferente y algo pasado de vueltas, y ahí surgen esos videojuegos. Y Carmageddon, entre otros, mira, hubo mucha polémica en su momento. Hay artículos en periódicos de este país que ponen a parir, pero con palabras terribles. Pero mira, gracias a Carmageddon, a Mortal Kombat, a estos juegos, tenemos hoy el PEGI. Correcto. El PEGI es gracias a que en su día aparecieron los videojuegos clarísimamente violentos que no eran para niños. A lo bestia, sin ningún tipo de motivo. O sea, tú llevas un coche y atropellas. Correcto. No tienes más argumento. Atropellar por atropellar, ni más ni menos. En ese momento realmente un niño pequeño podía acceder a ese juego que no tenía que, pero bueno, lo que digo, no había información, no había medios. Pues mira, la industria se movilizó y creó el SRB en América, el PEGI aquí, y bueno, pues oye, poco a poco se van haciendo cosas como para que, lo que decía antes, información hay. Ahora la hay, en los 90 era otra cosa. No es tanto un problema de que haya violencia en el videojuego, porque la hay, como la hay en la literatura o la hay en la pintura incluso, sino un problema de que no se acceda a esa violencia con la edad que no corresponde. Exacto. Porque los adultos podemos ver la violencia que queramos, que para eso somos adultos. Pero claro, el problema es cuando un niño de 8 o 9 años accede a eso. Entonces, sí que es verdad que gracias a Mortal Kombat, incluso a Carmageddon en su momento, se creó el sistema PEGI, que si no lo conocéis los padres, yo recomiendo que le echéis un vistazo, que te indica para qué edad es válido ese videojuego. Y que hay que cumplir y seguir, ¿no? Las recomendaciones. Es muy recomendable que lo sigas. Es recomendable, bueno, pero mucha gente si no sabes de videojuegos, sigue. Ahí está. Claro. El PEGI hay que entender que es una guía. Es una recomendación. Entonces, mira, una pregunta por ahí me parece. El PEGI es una recomendación, es una guía que vale la pena seguir si no conoces el videojuego. Es una guía perfecta. Tiene carencias, Tiene carencias, sobre todo en estos últimos años. Ha habido cosas que, bueno, se podrían mejorar, pero es muy buena guía. Bueno, sería uno de los criterios a seguir, ¿no? Para comprar los juegos. Pero yo, por ejemplo, te confieso que yo en casa he permitido a mi hijo jugar a juegos que estaban por encima de su PEGI, y no le he permitido jugar a juegos que estaban dentro de su PEGI, porque al final, como siempre dicen, quien conoce mejor a tu hijo eres tú, y si sabes de qué estás hablando, pues mira, pues la PEGI es una recomendación, pero tú eres al final quien tienes la última palabra y sabes lo que es mejor o no para tu hijo. Entonces, antes de comprarlo, ¿sería recomendable que el padre lo jugase o la madre? No. Si no sabes de videojuegos, no, porque no le va a servir de mucho. Claro, es que no va a servir de nada. Si no sabes de videojuegos, no termina la partida nunca. Si no sabes de videojuegos, lo mejor es que te guíes estrictamente por el PEGI y te vas a evitar los problemas más graves, por lo menos. Yo solo te digo si conoces, si estás dentro del mundillo. Ahora, si eres jugón o jugona, pues lo juegas con tu hijo, que es lo ideal en realidad. Correcto. Observas qué pasa en el juego, qué se ofrece, qué no se ofrece, qué hay, si hay violencia, si no hay violencia, si hay machismo, si hay lo que sea. Y en base a ello, tomas la decisión de si lo juega o no lo juega. Pregunta. Sí, lo estabais hablando del sistema el PEGI, y yo lo desconozco. O sea, es que realmente tenemos público también. Sí, o sea, mi hijo juega al Fortnite y juega a muchas cosas. Y yo los juegos, claro, mi consulta es al que me lo vende, al vendedor. Y claro, tampoco va a ser igual tan objetivo, pero yo, como no conozco, le digo, ¿y cómo lo ves para esta edad? Déjame romper una lanza a favor de los que están en las tiendas, Es una gran ayuda. O sea, que siempre nos ponemos un poco tónticos con es que el de la tienda, es que no sé qué, no. La gente que trabaja normalmente, hay de todo, pero normalmente hay excepciones, como en todo, pero normalmente la gente que trabaja en una tienda de videojuegos está ahí porque le gusta, y te diré que yo he conocido más. No sé si llamarle tenderos, es que tampoco no sería eso, sería los vendedores. He conocido muchos más vendedores de videojuegos encantados de la vida de ayudar a los padres en una guía que al revés. De hecho, conozco casos, podría poner nombres y apellidos, pero no voy a hacer, de gente que ha venido un padre a comprar un juego clarísimamente en contra de la edad de su niño y se lo ha dicho. Luego, que el padre haga caso o no,
él no tiene que decir nada, pero hay muchos vendedores que son los primeros en decir, oye, yo este juego no te lo recomiendo. Pero tenemos una evolución ahora y son los juegos en línea y no tenemos vendedor. Ya. Pero para eso tienes la página web de PEGI, donde tú pones el título del videojuego, le das a buscar y te dice la clasificación. El PEGI, para contestar a la pregunta, son iconos, ¿no? Que te pone una jeringuilla, tiene drogas, violencia. Así con La 4 drogaína. iconos ya te haces El una idea. pegarse. Al menos cuando compras en físico, en online ya no sé dónde Claro, están. pero ahora vamos hacia el mundo online, o sea, prácticamente... En el mundo online el PEGI ya lo tienes más difícil, porque antes girabas la carátula Claro. y venía detrás. Pero hoy en día lo que puedes hacer es, entras en la página web de PEGI, que creo que es pegui.net o .es o .com, .info, una de creo que estas, .info, mira, perfecto. Creo, Hemos dicho todos. Y tiene un buscador donde tú escribes el título, buscas y te sale absolutamente todo. De hecho, es una de las asignaturas pendientes del PEGI. Hay más, digo, no es perfecto, pero es muy bueno, sobre todo si no conoces. Pero una de las asignaturas pendientes que están allí, están intentando hacer cosas, es cómo medir el impacto en el videojuego online. Claro, porque el PEGI, cuando estaba el PEGI, ellos analizaban el juego. De hecho, no sé si sabéis que quien determina qué edad es la recomendada del PEGI, o los iconitos de miedo, machismo no está, los iconitos los decide el propio fabricante. O sea, es el propio creador del videojuego que, respondiendo a un test, él determina cuál es la edad recomendada, porque además también les interesa, cuanto menos edad, pues más abanico de gente que lo puede comprar, ¿no? Pues eso, lo hace el mismo PEGI, pero ellos se han encontrado con ese problema. Dice, claro, en el momento en que ese juego tiene posibilidades online, si un juego es de 7 años, en el momento que tú vas a online, ¿qué haces? Claro, allí hay una generación de contenido, hay gente que habla, hay gente que discute. Jugar en línea, con más gente. Por eso en Nintendo lo han intentado evitar en cierta manera, haciendo que cuando tú publicas un contenido en sus redes sociales, mientras que en otros sistemas se publica directamente, sin ningún tipo de filtro, en Nintendo hay alguna de sus redes sociales que se tiene que aprobar. Tiene que haber un administrador que aprueba que ese contenido es válido o no es válido. Con lo cual es una ayuda para que, bueno, al menos sabes que no vas a soltarlo ahí en el mundo online y te vas a encontrar, vete a saber qué locura. Claro, ¿no? Y además de cara a que los padres elijan o sepan. El Roblox creo que se llama, ¿no? El Roblox también tiene un modo que puedes activar en que solo... O sea, el Roblox es una cosa tipo Minecraft. Los jugadores crean todo tipo de contenido. Y como padre tú puedes activar un modo en que haces que solo puedas acceder a niveles aprobados por la comunidad del propio fabricante. Vale, muchas gracias. Cuando llegue a casa lo hago. No sabía esto. No, es importante porque es que cuando das rienda suelta a los creadores a hacer lo que quieren, con unas herramientas que puedes hacer todo, hay gente que hace contenidos muy desagradables y no puedes permitir, venga. De hecho, no solo los contenidos, o sea, al tener un modo online en el que tú hablas por micro con otras personas, puede ser que esté hablando con dos personas de 25 años que estén hablando de con quién se han acostado ese fin de semana y tu hijo tiene 12 años. Claro. Entonces, siempre lo ideal es que el padre se preocupe por saber con quién juega su hijo. A mí por lo menos me parece clave. O sea, una recomendación sería que jugasen en sitios comunes de la casa. Porque claro, si aparece alguien que quiere engañar a nuestro hijo, mejor escuchar la conversación y si escuchamos algo raro, oye, ¿con quién estás hablando? Bueno, yo de hecho, por ejemplo, él, como tiene 10 años todavía, tiene una norma que es que solo puede jugar con micro y demás con sus compañeros del colegio. Correcto. O sea, digamos que tiene la obligación de jugar con gente que conozca y que yo pueda conocer también, ¿sabes? Entonces, para asegurarme, él sabe de que si te encuentras por lo que sea, con una persona mayor, una persona que no conoces, dímelo. Claro, pero entonces el PEGI queda... Claro, por eso digo, el PEGI... Anecdótico. El PEGI ayuda mucho, pero no es infalible, como decía mi compañero. Sí, que no es el único criterio a tener en cuenta. El mejor criterio es el del padre, siempre. Correcto. Claro, pero si contamos, vosotros por ejemplo sabéis mucho, contemos con que hay padres que ni tienen tiempo para jugar con sus hijos a ningún videojuego, ni saben lo que se pueden encontrar y no están en línea tampoco con sus hijos. Entonces ahí los controles parentales funcionan. Ayuda. Es que es eso, ayuda. Mira, yo tengo en el móvil aquí, yo ahora sí, no lo voy a hacer, pero si quisiera podría entrar y ver cuánto ha estado jugando mi hijo. Ahora mismo. Ahora mismo. Porque tampoco... No lo voy a hacer. RGPD. No lo voy a hacer. Pero está jugando, de suelta. Mándale un mensaje. Las diferentes empresas, yo conozco la de Sony y de Nintendo, no conozco más porque son las que tengo en casa, pero te ofrecen unas herramientas que, si bien no son completas, yo las añadiría con alguna cosa más,
son bastante buenas y ayudan. O sea, no puedes dejar que lo que juegue tu niño lo determine la aplicación del control parental. Eso es una ayuda. Que, por ejemplo, yo ahora sí veo, digo, el niño, ¿qué está haciendo? Pues rápidamente puedo ver, pues está jugando a tal. Por ejemplo, mira, el niño está jugando un juego que no es recomendable para su edad. Por lo que sea, se lo ha dejado un amigo, lo que sea, yo lo puedo ver rápidamente. Porque tampoco se trata de estar él jugando y yo ponerme ahí encima, ¿qué juegas? También es un poco invasivo, ¿no? Hay que mantener cierta distancia, también hay que dejar al niño que tenga pues cierta sensación de independencia, ¿no? Pero hay que estar allí de una forma desde la lejanía, pero hay que estar allí, pendiente de lo que hace, de lo que deja de hacer, y aunque cualquier problema, pues ayudarle. Yo tenía aquí apuntado porque me interesa mucho el tema del entorno de los videojuegos, el mundo de los videojuegos, ¿no? Cuando te metes en este sector, tiene unas características propias y eso a lo mejor hay padres que no lo controlan, ¿no? No saben muy bien. ¿Tiene alguna peculiaridad el mundo de los videojuegos en sí que pueda ser peligroso? Es decir, ¿hay riesgo de que te aísles o de que sea poco diverso, por ejemplo? Te cuento, a ver, ya de entrada, hoy en día no te quedas ciego por ver a jugar a videojuegos, ¿vale? Nadie va a tener problemas en su hijo de que tenga que llevar gafas. De hecho, o sea, lo comentaron el otro día en Pantallas Amigas. Sí, de un juego para el ojo vago, me parece que era. A día de hoy es un mito y de hecho la propia Comunidad Económica Europea hizo un estudio al respecto y concluyó que todo esto de que las pantallas dañan la vista es falso, ¿vale? Así que podéis estar tranquilos. Si alguien quiere el estudio, se lo paso luego. Y de hecho hay un vídeo en El País muy interesante que lo resume en 2 minutitos, que si lo buscáis os va a gustar. Y luego hay un montón de mitos. El que has dicho de la obesidad, que los videojuegos no tienen nada que ver. Si tu hijo hace deporte y come saludablemente, aunque juegue a videojuegos, no se va a convertir en alguien obeso, no os preocupéis. El de la violencia, que lo hemos comentado también, pero sí es cierto que hay cosas que tenemos que controlar como padres, porque no todo es maravilloso, ¿vale? Por ejemplo, los videojuegos facilitan el insomnio. Entonces, está demostrado científicamente por estudios muy fiables y es prácticamente a día de hoy indiscutible. Entonces, no solo los videojuegos, sino las pantallas en general. Entonces, lo ideal, 2 horas antes de que se vayan a dormir, se acabaron las pantallas. Recomendación personal que os hago. Y de hecho, recomendación que os hacen la mayoría de expertos. 2, ¿existe la adicción a los videojuegos? No, pero existe el trastorno adictivo del comportamiento, que es distinto. Una adicción, según la propia Organización Mundial de la Salud, es a una sustancia y tiene un síndrome de abstinencia, y no es el caso de los videojuegos. Los videojuegos son una adicción desde el punto de vista como puede haber un adicto al sexo, un adicto al trabajo. Es un comportamiento repetitivo y constante de jugar a videojuegos. Pero no cualquier videojuego produce esto. El problema es que en los últimos años las empresas han visto que es muy lucrativo incluir ciertos sistemas de recompensa a cambio de gastar dinero dentro del videojuego, un poco muy similar a lo que serían las máquinas tragaperras. Y esos son los videojuegos que son peligrosos, no todos los videojuegos. De hecho, la industria de las apuestas, porque yo no la llamo del juego, porque llamarla del juego es una trampa. Y es blanquearlos. Exactamente, usa eso precisamente. Ellos se venden como que son la industria del juego, pero no son la industria del juego, son la industria de las apuestas, de gastar dinero a cambio de situaciones de alto riesgo, alta recompensa. Y en un videojuego no buscas eso, y en el juego en realidad no buscas eso, buscas divertirte, que es diferente. Hay preguntas por ahí. Sí, solo complementar una información porque estáis dando algunas Adelante. que me parecen espectacularmente interesantes, pero contaros que hay algunos pequeños matices. El PEGI es una asociación paneuropea en la que algunas asociaciones, por ejemplo, fundaciones como la que yo pertenezco, que se llama la Fundación Aprender a Mirar, colaboramos con ellos. Entonces, es verdad que los creadores de videojuegos dicen una serie de características, pero eso llega a unas personas que colaboramos en toda Europa y adjudicamos una calificación, etcétera, etcétera. Os quería añadir que sepáis que existe una herramienta gratuita para todos los padres y madres en España que se llama Contraste. En un Apple o en un Android se puede bajar, no cuesta dinero, y ahí están más de 500 videojuegos que en este momento pueden ser necesario conocer por las razones muchas veces injustificadas de malas famas. Pues ahí están todos los videojuegos explicados. Y ya, esto no me lo esperaba, pero es que creo que es, como somos pocos, tampoco es
pero hay un pequeño matiz en el tema del trastornos por el comportamiento. La clasificación internacional de enfermedades 11, La ICD-11, sí. sí que ya denomina la adicción de los videojuegos como Disculpe, pero adicción. no. En la ICD-11 los videojuegos están En el punto catalogados como 6.2, correcto, o sea. como gaming disorder. Y el gaming disorder no, es una adicción. No. Sí, Una sí, cosa es caballero. el gaming disorder es la adicción al juego que tú hablabas. No, pero, el gambling disorder es la adicción al juego. El gaming disorder es la adicción al videojuego, que todo el mundo llama como adicción al videojuego. Y de hecho en la propia... Usted puede buscar el lexicón de la Organización Mundial de la Salud, que es un documento donde explica todo, y la propia Organización Mundial de la Salud en ese lexicón explica que es una adicción. Le puedo pasar el documento si lo quiere. Y explica que la adicción es una adicción a sustancias y que precisamente cuando incluyó el videojuego dentro del gaming disorder, que está usted muy bien documentado, solo que hay un pequeño matiz que quizá no ha visto y lo podemos comprobar luego si quiere en mi teléfono móvil. No vamos a discutirlo, pero que sepas que ya te digo que es una adicción, que está definida como adicción, que es sin sustancia, que es una adicción comportamental, no tiene nada que ver con las adicciones sin sustancia y que en este momento está reconocida como tal, que no pasa nada, Pues porque lo es un siento, pequeño pero le matiz. tengo que discutir el asunto y aquí tengo que citar pero para que siga el programa, a mi compañero Bueno, pero José no Vicente Baeza, no vamos a psicólogo entrar ahora en especializado. internet, pero es que yo te puedo enseñar el documento Adelante. de la OMS. O sea. Luego lo vemos. De acuerdo. Exacto, luego después del programa... Lo importante, yo creo que es bueno, que lo importante es que todos sepamos Claro. que hay unos pequeños niveles. Por supuesto, yo creo que hay en el día a día de los jóvenes, a lo mejor hay mucha más dependencia y pequeños trastornos que adicciones, por supuesto, ¿eh? Pero que en este momento se está intentando matizar un poquito mejor esto, nada Bueno, más. y sobre Pues todo... yo, Sí. pues yo te voy a decir una cosa. Cuando jugaba al Tetris soñaba con los Yo bolitas. también. claro. Yo soñaba que caían los Eso no sé si era balones. adicción, pero yo la Y, veía. y yo, y con el fútbol y con la mayoría de cosas que te gustan. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando nos metemos en el tema de trastorno y adicción, las barreras son un poco más difusas. Y, por ejemplo, nosotros creemos que la ludopatía es una adicción, cuando, por ejemplo, no lo es realmente. Es un trastorno adictivo del comportamiento. Creemos que como lleva el adictivo, es una adicción. Pero, repito, la propia Organización de la Salud, en un documento muy concreto, se desdice y dice, a ver, separemos trastorno adictivo del comportamiento de adicción. La adicción es a una sustancia y tiene un síndrome de abstinencia. Ujú. En cualquier caso, eso ya lo determina alguien más profesional, con lo cual los padres no os preocupéis, no tenéis que hacer el análisis en casa, sí En tener plan, los mi hijo parámetros. es Yo adicto recomiendo o tiene un trastorno de... A José Vicente No. Baeza, no sé si alguien lo conoce, Sí, pero nuestro es maravilloso especialista en José esto. Vivaeza, al cual le mandamos un abrazo porque seguro que está detrás viéndolo en el streaming, así que hola Josevi. Y que sobre todo tener en cuenta el comportamiento general del niño, es decir, para llegar a esos comportamientos no se llega de un día para otro porque empieza a jugar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos como padres? Ahí es más complicado, porque ahí yo siempre lo ideal es que consultes a un especialista. Normalmente cuando veas signos muy preocupantes, como que tu hijo prefiera jugar a videojuegos antes que estudiar, es lo más normal del mundo. Claro. Si lo llevas a la piscina, te va a pedir un ratito más en lugar de irse. Eso no es un indicativo. Pero si ves ya cosas como no cuida su higiene, no descansa o no duerme las horas necesarias, deja de ir al colegio, te preocupas, no significa necesariamente que tenga un trastorno adictivo o gaming disorder, pero sí lo ideal es que vayas y consultes a un especialista por precaución sobre todo. Y lo que comentabas antes me parecía muy relevante, el tema de las casas de apuestas. Correcto. La industria de las apuestas está cada vez más relacionada con el mundo de los deportes y también en el mundo de los deportes electrónicos. Bueno, no hay ni un solo evento de deportes electrónicos, y me informo antes de venir aquí, Bien. que esté patrocinado por una casa de Mejor, apuestas. mejor. Ni un solo videojuego pues que eso- tenga una casa de apuestas dentro. Entonces, volvemos a lo de antes. Confundimos juego con apuesta. Los bingos online no son videojuegos, son apuestas. Ajá. Las casas de apuestas online no son videojuegos, son apuestas. Entonces, las apuestas no están en el videojuego. Las apuestas, ¿dónde sí están? En el fútbol y en la tele. Pero en los videojuegos no se puede decir a día de hoy que esté. Lo que pasa es que muchas veces, como algo está en internet, automáticamente lo asociamos a los videojuegos, pero ¿Y existen algún
gamer o relacionado con videojuegos que haya hecho publicidad. Sí. Porque, claro, Correcto. o sea, ellos YouTubers. moralmente no Claro. se paran. Porque en fútbol Claro. Todo, sí. Youtubers y streamers que hagan publicidad, sí los hay, y exactamente. no, Claro, no les eso llueven sí es- haters luego. Eso sí es peligroso. No necesariamente. Claro, pues No vale. necesariamente, porque si ellos hacen un contenido para adultos, no. Ya. O si ya ha hecho otro tipo de publicidades, ya lo ven normal. Pero por eso creo que los padres tienen que vigilar qué ven sus hijos también. Es decir, no le pones una película a tu hijo totalmente llena de violencia, ¿no? O una película llena de sexo, ¿no? Sino que controlas lo que está viendo en casa. Pues un poco tienes que hacer lo mismo con los youtubers y los streamers, preocuparte mínimamente. Tampoco te pido que estés todos los días encima, pero conocer mínimamente, este youtuber hace esto, hace lo otro, pues sí, vale, me encaja. O no me encaja, hijo, y esto no lo puedes ver. Ahí es donde a lo mejor los controles parentales pueden resultar útiles. Marc, ¿cuándo sale tu libro? Esto es más. Pues. Estamos hablando aquí de un tema interesante. No me Sí, vengas sí, aquí sí, con. sí, pero esto son... Yo recuerdo que esto se acaba. Son las 12, la 1 menos 20 ya. Para el año que viene. Principios. ¿De qué va? De historia del videojuego. Más en concreto. Queremos saber, queremos que nos lo vendas De ya. los 50 videojuegos más influyentes de la historia. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Correcto. Porque claro, es lo que decíamos hace un momento, juegos como Mortal Kombat son muy influyentes, pero más por lo que supuso, por la creación. Yo creo que ella no sabe el tema con Mortal Kombat. Era, Hombre, dos peleaban un poco. y le sacaban un corazón. Al final un combo y le sacabas un corazón y decía, y la gente buscaba eso. Tú sabes que el primer organismo, uno de los primeros organismos de regulación de edades que hubo, calificó Mortal Kombat para mayores de 13 años. Era la época en que no estaba estandarizado, evidentemente. Luego ya dijeron, no, esto es mucho más. Sí, además pero... es que los niños buscábamos el movimiento para hacer lo más gore que había. Que es como no lo sabías. Es que no, es importante también conocer la historia para ver un poco pues los momentos en que hubo necesidades concretas. Pues eso, por ejemplo, durante años los videojuegos eran muñequitos hechos para niños, de colores muy vivos, alegría, diversión, un Sonic, un Mario, un Donkey Kong, pero de repente llega un momento en que los videojuegos pues se convirtieron en cosas más, más violentas, más parecidas a la vida real, y entonces pues hubo que hacer pues una serie de organismos como el PEGI y compañía que delimitaran eso, y a lo largo de la historia pues han aparecido otros videojuegos que, si bien en la historia no los va a recordar por su calidad, lo recuerdan porque sirvió para que Para avanzar, ¿no? Bueno, sí, exacto, para avanzar, para que un grupo de gente se pusiera a la mesa y dijeran, oye, pues hay que hacer un organismo de regulación por edades, hay que hacer una ley de distribución, hay que hacer, bueno, poco a poco se va avanzando y eso es la ¿Cómo se historia. va a llamar el libro? Se llama Play Historia. Play Historia. Apuntadlo, amigos. 50 videojuegos que cambiaron el mundo. Oye, y siguiendo con el tema del entorno, también hablábamos de diversidad. ¿Son los videojuegos un entorno diverso y que acoge diferentes razas, diferentes géneros? A mí me gustaría decir que sí. Y yo entiendo que todos los que os dedicáis a esto hacéis muchos esfuerzos para que esto sea así, pero por desgracia todavía hay muchos deberes que hacer. Y lo veo en el colegio, lo comentaba antes contigo, que por desgracia yo pensaba, bueno, en mi época que los juegos estaban publicitados para niños, pues mira, no te gustaba, pero podías comprender que al final solo jugásemos niños. Pero hoy en día yo pensaba, bueno, 2019 esto ya tiene que haber cambiado. Por desgracia todavía hay, no en los colegios, en los grupos de los chavales que decíamos antes, todavía hay como una mentalidad que yo digo, ¿cómo puede ser que en 2019? Pero poco a poco se está haciendo. Vemos noticias, bueno, el otro día que ganó la primera... ¿En qué juego fue? Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. La primera ganadora... Hay varias, de hecho. Sí, pero fue noticia de... Sí, fue la campeona de StarCraft. De hecho, ganó un torneo de StarCraft que es entre comillas, el padre de los deportes electrónicos, vamos a decir. Sería como el atletismo en deporte, que es algo que se ha hecho durante muchos años. Y el ganador fue una chica. Pero es como casi anecdótico, es decir... Bueno, depende. A ver, los videojuegos... Los números que hay sobre la mesa es que a día de hoy el 40% de las mujeres de menos de 21 años juegan a videojuegos. Lo que pasa es que no juegan a lo mismo que los chicos. Ojo. El otro día leía un artículo sobre eso muy interesante que decían que las mujeres juegan más a videojuegos, o sea, juegos de móvil. Y ahí había como discusión de, esos no son videojuegos. De hecho, hay otro número que yo aluciné, pero luego tuve que reconocer que es posible, que dice que el 90% de las personas
han jugado a videojuegos de alguna manera. Y claro, ahí incluyes el móvil, la serpiente de Nokia, el Candy Crush y sí. Entonces, claro, ¿quién no ha jugado a absolutamente ningún videojuego de aquí? Que levante la mano. Uno por allí. Pero entonces, claro, me encaja. El dato me puede encajar, claro, porque es que videojuegos hay muy diversos. Desde los tuvimos en el Nokia, los hemos tenido en el móvil, la PlayStation, el ordenador o 50.000 cosas. Y la misma industria, o sea, la gente que hace los videojuegos, cada vez hay más perfiles de todos los tipos. Hay chicas, hay gente de todos los credos, de todas las religiones, de todas las razas. Cada vez es mucho más heterogéneo, pero es verdad que, por desgracia, de vez en cuando hemos sido testigos hace 2 semanas de un suceso que ha puesto sobre la mesa de que todavía esto no es completo, que todavía hay que hacer mucho trabajo. Entonces, poco a poco se está llegando a una situación de igualdad, pero queda mucho trabajo. Claro, seguimos siendo más chicos que chicas jugando. Y los roles en los juegos, ¿no? Se habla mucho del rol de la mujer en los juegos como protagonistas, qué roles tienen, si está sexualizado, si no lo está. Sí, pero estamos en un momento, la verdad, estamos en un momento, yo creo, fantástico. Aparecen unos juegos espectaculares, con roles femeninos fuertes, con roles femeninos envidiables, y están saliendo ahora. Me acuerdo sin ir más lejos de Horizon. Horizon es un juegazo como la copa de un pino, que tiene protagonista una chica, pero no es una chica como podría, es una chica fuerte, es una chica que está allí, pues tiene una explicación argumental, no es porque no está sexualizado. Ha cambiado mucho todo el tiempo. Incluso te diré que lo que es Tomb Raider empezó como un juego sexualizado, evidentemente. Que dijeron, vamos a ser una chica, pero vamos a poner estos píxeles. Tomb Raider es un juego que en el año 95 ponía a una supuesta experta en arqueología, ¿no? En arqueología, que iba al Ártico en shorts. Sí. Que dices, lamentable, pero precisamente el último Tomb Raider que ha aparecido es un juego que es todo lo contrario. Es un juego en que su protagonista, la nueva Lara Croft, no tiene absolutamente nada que ver con ese icono de sexualizado. Hoy en día es otra cosa. Pues poco a poco van apareciendo muchos juegos en que la mujer es más que un trofeo, todo lo contrario. Y eso ayuda mucho a que cada vez más hay grandes desarrolladoras pues colaborando para que eso sea posible. Hay que tenemos una pregunta por ahí. Hay dos, sí. Muy interesante todo lo que contáis. Me gustaría 2 cuestiones. Una, saber si existe un código deontológico de los creadores de videojuegos. Es decir, no que lo estudien en la facultad. Yo soy publicista, estudié un año entero código deontológico para la publicidad. Luego hay muchos colegas que no lo cumplen, eso pasa. Pero no sé si en este sector, de hecho he leído algún artículo de que sería interesante que hiciesen un juramento hipocrático. Por otro lado, y relacionado con esto, está la certificación de calidad. Es decir, cuando un videojuego, además de cumplir con una ética, tiene una calidad en cuanto a las políticas de igualdad, por ejemplo, que ahora mismo estáis hablando, hay como un sello, ¿no? No sé si conocéis el sello de la igualdad, que ya existe en algunas organizaciones. Pues me gustaría saber si esto está en marcha, existe o hay mucho que hacer en este sentido todavía. Los dos creo que están relacionados, porque el código ético tiene mucho que ver con la igualdad, ¿no? Con un derecho humano, que es el derecho a la igualdad independientemente de género. Y bueno, si esto existe, la ISO de calidad, por ejemplo, en cuanto a que veamos detrás no la clasificación solo por edad, sino que haya un certificado, un organismo internacional que certifica que ese juego cumple con unos cánones no solamente éticos, sino de igualdad, etcétera. No hay un organismo internacional, pero sí que la Comunidad Europea tiene un organismo que se dedica a revisarlo. Lo que pasa es que no te sabría yo decir hasta qué punto es funcional o está realmente siendo útil, ni el nivel de restricción que tiene, ni muchísimo menos. Código deontológico yo desconozco si existe, pero me atrevería a decir que no, sinceramente. Porque la industria del videojuego también hay que tener en cuenta que es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, no hay código deontológico a día de hoy para escribir novelas, y es algo que lleva muchísimo más años. Entonces, me parece un dato muy interesante, que creo que se debería de incluir, de hecho, me parece una idea genial, pero creo que no existe. Y eso es todo lo que te puedo decir. Realmente ahí habría que consultar quizá a las productoras de videojuegos, a un diseñador de videojuegos en concreto, a ver qué te puede contar, porque seguro que tendrá mucha más información que yo.
Buenas. Estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, que los abuelos y los nietos tenemos la típica imagen de que vayan a ver el fútbol o vayan a jugar a juegos de mesa, pero no estamos tan acostumbrados a que los abuelos jueguen con los nietos a videojuegos. Yo en mi casa tengo la suerte de que sí, y me gustaría pediros algún título, si conocéis algún título, para englobar a toda la familia y hacer referencia a videojuegos en familia, el título del episodio de hoy. Muy bien, Jorge, de verdad, ¿eh? Me parece muy interesante que digas lo de los abuelos, precisamente porque cuando apareció Wii, ya estoy hablando de retro, ya casi Wii retro, fíjate cómo pasa el tiempo. La conozco. Bueno, cuando apareció Wii, el primer tráiler que apareció de Wii en los medios era un vídeo en el que no se veían imágenes de los juegos. No se veía ni una sola imagen del juego. Lo único que se veía era familias jugando a esos juegos, pero sin ver a qué estaban jugando. Y una de las escenas que me pareció súper tierna era un abuelo jugando con su nieto. O sea que Nintendo, que tampoco quiero hacer aquí publicidad, pero Nintendo, cuando empezó el proyecto Wii, lo empezó precisamente como un proyecto para que toda la familia, abuelos, tíos, tías, hermanos, todo el mundo pudiera jugar. Entonces es un punto de inflexión, porque hasta entonces todo lo que era pues eso, Play 1, Play 2, todo lo anterior estaba mucho más dirigido hacia un público más juvenil, más, pero a partir de ese momento se hace, bueno, le llaman los juegos casual. A mí no me gusta la etiqueta, pero le llaman así. Y desde ese momento aparece toda una nueva hornada, un abanico enorme, inmenso de juegos que pueden jugar el abuelo perfectamente, porque son sencillos, son simples, son con el mando de la Wii o con el de la Switch. O sea, hay muchísimo que poder jugar. Títulos concretos, pues es que sinceramente no te sabré decir. Es que yo soy partidario, cuando me preguntan a menudo en el colegio, por ejemplo, padres me dicen, oye, me gustaría, mi niño tiene 3, 4, 5 años, ¿qué juego podría jugar con él? Y digo, pero es que, chico, es que hay muchísimos, es que no sé. Lo importante es tú, un juego que te guste a ti como padre, si ese juego te gusta a ti y es apto y demás, si tú ese juego te gusta, vas a transmitir ese cariño al niño, ¿sabes? No hace falta tener que elegir, no, es que tengo que elegir el juego exacto porque eso es el juego perfecto para adentrarse. No. Si a ti ese juego te gusta y pasas un buen rato con él, qué mejor que pasar ese buen rato con tu hijo. Vas a transmitir esa pasión. Entonces, no hace falta ponerse a... Si tú ves que un juego es para... Por ejemplo, yo, el mayor empezó con el New Super Mario Bros., que es un juego que además es muy positivo para los chavales, porque si en los juegos estos de Nintendo, si te matan muchas veces, el propio juego te dice, ya sigo yo por ti. Y te pasa la fase él. De forma que no hay lugar para la frustración, es decir, es que no me lo paso. Pues no, si pasa algo, te lo pasa la máquina. Entonces, claro, ya es antiguo, tiene más de 10 años. Pero juegos como estos, ¿no? Juegos muy coloristas, juegos que llamen la atención. Si me permites, hay una cosa, un amigo mío, yo no lo he hecho, pero quiero hacerlo, hay un amigo mío que tiene un plan maestro. Él en el Mario Maker. Mario Maker es como que construyes no sé si sí, tú construyes la pantalla del Super Mario. Es un Super Mario normal, pero la pantalla la construyes tú. Pues este amigo mío, su hija debe tener 4 o 5 años y él le está haciendo niveles para ella, para su edad, para que aprenda a jugar con los niveles que él desarrolla. Y no hace falta hacerlos tú. En el mismo Mario Maker, como hay un sitio en el que puedes publicar tus niveles, ya hay niveles para esto. Qué guay. Entonces, es una buena... Bueno, si me dices decir un título, pues te puedo decir este. Títulos en que puedes incluso hacer tú el juego que va a jugar tu hijo. Eso, bueno, imagínate la satisfacción, ¿no? De decir, hago un videojuego para mi hijo y lo juego con él. Hombre, y te pones tú a ti mismo de héroe. Pues sí, tenemos tiempo para más preguntas. Yo ahí me centro un poco, perdón, porque quería hacer una recomendación. Para mí lo difícil no es cuando tienen 8, 9, 10, 11, 12, que puedes jugar al Super Mario, a Minecraft, a un montón de cosas. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo tiene 5 años? Es muy pequeñito, ¿no? ¿Cómo juega con su abuelo? Pues por ejemplo, todos tenemos en casa, creo, tablets ya, ¿no? Hay un videojuego oriental que se llama Mojang, que es el de tocar dos parejitas, tan sencillo como eso. Sí. Claro. Pues tú coges a tu hijo de 5 años, le pones la tableta aquí y hacéis una pareja cada uno. Claro. Le estáis ayudando un montón, es educativo y estás jugando con tu nieto. Y es algo que es muy fácil de jugar y cualquiera puede entender. Es algo que nosotros hemos utilizado en la academia y que funciona estupendamente. Pregunta por aquí. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Álvaro Fernández, psicólogo sanitario del proyecto Healthy Gaming, y por complementar un poco la información, es muy importante que como padres nos impliquemos más si cabe en la construcción de un buen uso de los videojuegos en casa,
ya si nos tenemos que implicar en la educación de nuestros hijos, pues hacer un plus en esto, no solo va a tener un efecto preventivo de posibles consecuencias negativas de los videojuegos, sino que el hacerlo bien dentro de este mundo puede traer muchas consecuencias positivas. Véase que no ha salido el tema y os lo quería poner encima de la mesa. Papá, quiero ser jugador de videojuegos. Va a tener que aprender inglés, va a tener que tener una disciplina, va a tener que saber cumplimentar todo eso. Y el día de mañana no sabemos hasta qué punto la trayectoria que ha tenido profesionalmente dentro del mundo de los videojuegos le puede dar una profesión dentro del mismo. Y también, por último, por cumplimentar lo que ha salido de la OMS, el Gaming Disorder y demás, independientemente de que esté clasificado de una forma o como otra, nos da igual que la situación cuando se desborde, pues ya podemos pedir ayuda profesional, pero que en casa nos preocupe si como padres vemos un problema, y si no vemos un problema, que no nos preocupe. ¿Qué variable distintiva más fiable podemos seguir? Que cuando juega videojuegos, que disfrute y o que deje de disfrutar. Chimpún. Muchas gracias. El tema de la frustración, el tema de saber cuándo dejar de jugar, el tema de cómo manejar las emociones, ¿cómo trabajamos eso? Porque es muy importante, ¿no? Cuando los le quitas el expertos juego. dicen que, y de hecho es lo que nosotros ponemos en práctica, que con menos de 12 años, bajo ningún concepto, jueguen más de 2 horas Más al de día, 2. ¿vale? De hecho, si ese es un día entre semana de colegio, incluso puede jugar menos. De hecho, es lo recomendable, que juegue menos. Pero el fin de semana, pues le puedes dejar 2 horas. Si tiene más de 12 años, no hay ningún límite en realidad, pero si hubiéramos que poner 4 horas, con un descanso entre medias de 30 minutos. Básicamente porque está demostrado que la atención humana decae a las 2 horas, entonces juegan peor. Y cuando juegan peor se enfadan, se frustran, que comentabas. Entonces, en un intento de evitar eso, que juegue 2 horas, descanse y que luego juegue lo que tú le dejes. Es una buena excusa, ¿no? Descansa porque si no vas a jugar mal. Ah, vale. Y Qué funciona, bueno, en muchos casos funciona. En muchos casos funciona. De humos. No sé si tenéis más preguntas, quedan 3 minutos, yo puedo seguir perfectamente porque podemos hablar de la educación emocional perfectamente también. Sí. 3 minutos. 3 minutos y podemos... Sí, es decir, ¿se puede trabajar las emociones con los videojuegos? Por supuesto. De hecho, hay un montón de videojuegos que básicamente funcionan exclusivamente trabajando las emociones. La pregunta en realidad sería, ¿puede la literatura trabajar las emociones? Porque si la literatura puede trabajar las emociones, el videojuego, en algunos videojuegos, son prácticamente literatura en la que solo tomas decisiones. Entonces, por ejemplo, hay un videojuego que no es para niños pequeños, pero sí para gente ya de 14, 15, 16, que se llama The Walking Dead, que es la famosa serie de zombies, Sí. ¿no? Pero el videojuego te sorprendería, porque no tiene nada que ver con matar zombies. Son decisiones morales que tienes que tomar en un momento de extrema necesidad. Con Como tiempo. por ejemplo, somos 5 personas, no tenemos comida para los 5, ¿qué hacemos? Y te ponen una serie de toma de decisiones morales muy importantes, que todo eso te ayuda a pues pensar, razonar, emocionalmente sentir apego por un personaje y no por otro. Y luego te topas con las consecuencias. Correcto, Claro. y cada cosa, cada respuesta que das tiene unas consecuencias. Entonces, me parece un videojuego súper interesante para, por ejemplo, yo te digo, gente más adulta. Tienes videojuegos pensados de la misma manera, pero para gente más pequeña. Por ejemplo, Proteus es un videojuego en el que solo caminas por un mundo de colorines, pero te emocionas solo viendo un mundo de colorines, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la tranquilidad, de la naturaleza, etcétera. El otro día que hice esto, me dice mi hijo, ¿no te había una en el médico a jugar al Minecraft? Y dice, qué bonito tenía el paisaje. Y me quedé como, o sea, cuando el Minecraft no es como... Qué bonito. Construyes Claro. algo por ¿Y el bonito, Fortnite? no hay una misión, sino construir. Él decía, quiero llegar a casa y construir ese prado. Y yo, ¿vale? Con Fortnite todos nos quedamos con los tiros, pero tiene un modo creativo. ¿Acaso el arte no provoca emociones y no puedes trabajar las emociones con el arte? Pues en el modo creativo, si tú entras con tu hijo y le ayudas a construir cosas, puedes estar trabajando las emociones perfectamente. Pues que hemos hecho un repaso fantástico. No sé si queréis recomendarnos algún sitio donde los padres puedan informarse, alguna recomendación final para terminar. Yo tengo 2. Desde el punto de vista de los videojuegos y sus beneficios, hay un episodio del programa Redes del difunto Eduard Punset, que si no recuerdo mal es el 139. Uy, qué memoria tienes. En el que va Daphne Babelier, que es neurocientífica. Es una mujer que tiene 2 hijos y que llegó un día en el que dijo, soy neurocientífica y quiero saber si los videojuegos son buenos o malos para mi hijo. Y hace un estudio muy, muy extenso, que de hecho es un ensayo clínico, que de hecho son los más fiables, sobre los beneficios de los videojuegos. Y de hecho el título del programa es
los videojuegos son buenos para el cerebro, tal cual, muy recomendable. Y luego, para saber la importancia que tienen los videojuegos en la sociedad actual, hay una charla TED, bueno, hay dos de hecho, una de María Luján sobre los videojuegos y arte moderno, y otra de Jane McGonigal, si no me equivoco es el nombre, también charla TED, sobre cómo los videojuegos van a cambiar el mundo en el futuro, porque están entrenando a nuestros hijos a resolver problemas. Oye, pues yo me tengo que meter ya a jugar, que juego poco. Yo estoy aquí como a nivel usuario, porque claro, que estar aquí lanzando datos. Sí, claro, sí, tú eres usuario. Lo que pasa es que al final, lo que decía aquí el compañero es muy verdad, ¿no? Que hay, al final, la etiqueta que le pongas, si es gambling disorder, si es adicción, si no sé qué, a ver, es importante, evidentemente, desde el punto de vista científico, poder dar evidencias de todo esto, es así o es asá, pero yo tampoco quiero que la gente, los padres, al final son la última línea de batalla, por así decirlo, ¿no? Que tampoco se asuste. Yo entiendo que haya miedo, porque es una cosa muy nueva, muy reciente, y los chavales están muy a tope con esto. Pero al final es lo que también decía, hay gente que te puede ayudar. O sea, si tú ves un problema, tú conoces a tu hijo y vas a ver si tiene un problema. Si hay un problema, hay profesionales que te van a echar una mano, y eso es lo importante. O sea, no tienes que memorizarte todo el PEGI, no tienes que estar ahí consultando, viendo charlas, está bien que las veas, es muy positivo, pero cuidado, que tampoco hace falta que te conviertas en un súper experto. Lo importante es saber, tú conoces a tu hijo mejor que nadie y sabrás el momento en que tiene un problema o no. Yo recuerdo cuando estaban en preparación al parto, que estábamos todos cagados, joder, que nos viene lo que nos viene. Y la chica que daba el curso de preparación al parto siempre decía lo mismo, dijo, tranquilos, lo vais a hacer bien. Pase lo que pase, lo vais a hacer bien. No tengáis miedo de que si no sé qué, es que los pañales... Lo vais a hacer bien porque vosotros conoceréis a vuestro hijo y sabréis lo que es lo mejor para ellos. Entonces, no tengáis miedo porque lo vais a hacer bien. Aquí es lo mismo. Si hay una atención, si estás pendiente, si estás atento, lo sabrás si hay un problema. Y si hay un problema, actuarás. O sea que vamos a perder el miedo. Sobre todo porque el videojuego está aquí y ha venido para quedarse para siempre. Entonces, perdamos un poco el miedo y bueno, a la que hay un problemilla, pues insisto, hay una gama de profesionales que están ahí para eso. Yo creo que te dijeron, esto es como un videojuego, y dije, ya, pues entonces lo pillo. Por cierto, antes de terminar, quiero hacer una mención a tu hermana, que hizo un trabajo muy interesante. Explícamelo tú porque sabes mejor, sobre videojuegos, que está muy guay. ¿O lo que explica ella? Si tenemos el micro en un minuto, no lo puede explicar ella, corriendo. Sobre videojuegos, que me va a hacer una... Te va a matar, ¿no? Por eso lo he dicho yo, para que como yo me voy a mi casa... Esto no me lo esperaba, Es que me pasa un trabajo muy interesante. Bueno, yo es que he empezado a ser gamer a la VG Viruelas. Porque yo seguía la misma tónica que mi hermana. Yo me quedé en el Tetris. En el Tetris, sí. Y a raíz de estudiar el grado de Humanidades, pues tuve un profesor que le gustaba, mi profesor de Historia de la Música, Historia del Cine. Y bueno, me interesaba hacer el trabajo con él y le dije, quiero hacer un trabajo contigo. Y me dijo, bueno, pues, ¿por qué no te metes en esto de los videojuegos? Y digo... videojuegos, no, yo de otras cosas, porque a mí esto de los videojuegos, y le fui dando largas, pero la verdad es que sí, bueno, pues puede ser interesante y me pareció un reto interesantísimo y bueno, pues ahí me lancé con él a estudiar, a hacer el TFG sobre la música y violencia, la relación entre música clásica y violencia en videojuegos. Y bueno, pues creo que no me quedó mal. Que pusieron un 10, iba a decir yo, porque es mi hermana. Sí. Y ya de hecho, bueno, ya fue en mi casa la consola estaba escondida porque es que no me quedaba bien con el salón, era blanca y hacía mucho ruido. Así es nuestro nivel. Y pasamos de eso a regalarle la PlayStation para su santo y empezar a jugar todos, ¿no? Y la verdad es que ha sido un cambio pues bastante favorable para todos y como que ha cambiado mi perspectiva, ¿no? Que sí, a mí me parece curioso la relación cuando hay violencia, incluso las pelis ya incluso se pone música clásica. Es verdad. Sí. Como para rebajar un poco la... Y sobre todo en su caso, ¿no? La percepción de los videojuegos como algo más elevado, ¿no? Más cultural, que es otro tema ya para otra charla, ya más compleja, pero que los videojuegos también se pueden entender como arte, como que tú has publicado un artículo recientemente sobre ese tema. La primera parte, sí. Y cómo
forman parte de nuestra sociedad, forman parte de nuestra vida y no debemos tenerlo miedo ni considerarlo un ocio menor, ¿no? Al que nuestros hijos se esconden en la habitación y se meten horas a jugar. Y son un indicativo muy importante de nuestra sociedad, ¿no? Y no solo son un entretenimiento, sino que son eso, un artefacto cultural que nos sirve para entender a la sociedad, entendernos a nosotros mismos, a la vez que nos lo pasamos bien, que bueno, que también es muy importante. Muchas gracias, hermana, qué bien hablas. Bueno, amigos, pues con este comentario de calidad voy a despedir a mis invitados. Muchísimas gracias, Marc, muchísimas gracias, José, ha sido un placer. Gracias a ti también, Sune, cómo no. Pero a ti te veo el lunes, o sea que no. ¿Qué pasa? Y quiero mis gracias también. Claro que sí, hombre, que además hoy has currado más. Que muchas gracias a todos vosotros, de verdad ha sido un placer. Espero que haya servido este programa para derribar barreras, para eliminar mitos, para acercarnos un poquito más a los videojuegos. Os recomiendo la exposición que tenemos aquí en esta misma casa sobre los videojuegos, que es maravillosa y está hasta enero, si no me equivoco, y que no podéis perder, ya que habéis venido, tenéis que ver esta exposición fantástica, sobre también desde un aspecto pues más cultural, ¿no? Y que creo que vamos a disfrutarla todos. Nos escuchamos nosotros de nuevo el lunes, pero aquí en el Espacio Madresfera volveremos en diciembre, el 14, y buscando ya la fecha en la agenda, y hablaremos sobre maternidad y discapacidad. Así que aquí os esperamos para cerrar el año. Gracias, chicos, gracias a todos vosotros. Hasta luego, Mariano. Adiós.